Bueno, vamos a hacer ahora nuestro comentario de economía de la semana. Vamos a comenzar diciendo que ha habido varias noticias que lo llevaron a reflexionar en algún momento al presidente a decir que era consciente de que había gente que la estaba pasando mal. Pero eso duró poco tiempo, después volvió ese optimismo que tiene tanto el presidente Milei como el ministro Caputo, diciendo que vamos a vivir seguramente unos días muy felices de aquí en adelante, reconociendo que en el tema de la inflación el gobierno no ha tenido los logros que esperaba tener, pero que esperan que a partir de abril la tasa de inflación tienda nuevamente a la baja. Y para eso tienen un programa en el cual insisten. Y le he querido poner esta reflexión que con lo monetario no alcanza, porque más allá de las explicaciones que da el ministro, en realidad sigue habiendo una parte de la economía real, de eso que hablábamos con Gustavo Del Boca, el presidente de la Cámara Industrial Metalúrgica recién, que claramente tiene problemas. Lo monetario no alcanza. Por estas horas el ministro está viendo cómo va a persuadir a la gente del Fondo Monetario Internacional para que le liberen una parte de una cuota que tienen que cobrar Argentina de más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces están viajando a hacer esa presentación a Estados Unidos, ¿no? Pero vayamos entonces un poco a las variables reales, digamos. Le voy a pedir al director que pongamos una primer placa, la diapositiva número 1, que es esta que está acá. Mire, se conoció el índice de producción industrial manufacturero, es decir, cómo le va a la industria. Y ahí tenemos tres numeritos. Aquel menos 4% es cuánto cayó en el mes de febrero la producción del sector industrial con relación al mes de enero, desestacionalizado, porque ustedes saben que el mes de enero tiene una estacionalidad a la baja, pero cayó 4%. El número que sigue hacia el centro de la pantalla es la variación interanual, es decir, febrero del 26 contra febrero del 25. ¿Cómo le fue a la industria? Cayó 8,7%, que es una caída muy significativa. Y si tomamos todo el periodo, es decir, tomamos enero y febrero del 26 contra enero y febrero del 25, cayó 6%. Claramente, digamos, la industria con este programa económico, que como nos decía el presidente de la Cámara Industrial Metalúrgica, está claro que el gobierno no tiene en su radar a la industria, ha caído, y yo diría, en casi todas sus categorías, en casi todas sus ramas. Fíjense ustedes en la siguiente placa que va a poner el director, que es esta. Es el mismo índice que veíamos recién, pero por categorías, en febrero del 26. Y fíjense ustedes que si uno se fija, la caída más grande interanual corresponde a minerales no metálicos y metálicas básicas, a la industria metalmecánica que ha caído en relación al primer mes del año, febrero contra enero, ha caído 11,8%. El único sector que no tiene negativo allí y que apenas tiene un 0,3 es lo que figura como madera, papel, edición, impresión. Eso es febrero contra enero. Ahora, ¿cómo fue febrero contra febrero del año anterior? Y de nuevo, hay solo un sector que aparece con un crecimiento, que es petróleo, refinación de petróleo, químicos, productos de caucho, etc. Pero hay otros que tienen unas caídas muy grandes. Fíjense ustedes que allí tenemos equipos, aparatos, instrumentos, cae casi el 25%, 24% cae en automotores, es decir, una caída realmente muy importante y que es la que explica por qué toda la industria en promedio también ha caído. Y si tomamos los dos primeros meses del año contra los dos primeros meses del año anterior, claramente la caída del 24,6% en otros equipos, aparte de instrumentos, es la más significativa. Pero en general, todos han caído. Ahí está la industria automotriz y otros equipos de transporte con una caída de casi el 24%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el gobierno puede exhibir esfuerzos para tener unas cuentas públicas con superávit, aunque eso tenga el costo de no atender a algunos servicios, puede exhibir de que la tasa de inflación
aunque es muy alta, es más baja que en el gobierno anterior, pero el problema es la economía real. Entonces, industria es uno de los sectores que está soportando que las decisiones del gobierno no le permiten una estrategia de crecimiento. Pero hay otros sectores también. Le voy a pedir al director que ponga la siguiente imagen, que es el indicador sintético de la actividad de la construcción, también de febrero del 26. En febrero del 26, la caída de la construcción sigue, es decir, la construcción cayó drásticamente a partir del momento en que se suspendió, por ejemplo, los programas de obras públicas, pero después ha seguido cayendo, no alcanza a recuperarse, y fíjense ustedes que en general la industria cayó en febrero respecto de enero el 1,3%. Cayó febrero respecto a febrero del año pasado 0,7%. Y enero-febrero, ese periodo, respecto a enero-febrero del 2025, crece apenas 0,3%. Eso da la imagen de que sectores productivos de bienes, es decir, lo que nosotros llamamos la economía real, por no mencionar lo monetario, son los sectores que están atravesando una situación sumamente compleja. Les decía que el ministro ha viajado a Estados Unidos porque está la reunión de la primavera del Fondo Monetario Internacional y va seguramente allí a negociar con el fondo. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus proyecciones. Yo suelo decir que el Fondo Monetario, cada vez que hace una reunión semestral, corrige la proyección del mes anterior, ¿no? Y fíjense lo que son las proyecciones que ha sacado ahora el Fondo para Argentina. En un informe que se llama La economía mundial bajo la sombra de la guerra, el Fondo Monetario Internacional advierte los riesgos que tiene el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, advierte los problemas que eso van a traer sobre la economía mundial. Muchos de ellos ya se perciben, el aumento del precio del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que dice sobre Argentina. En el mes de octubre del año pasado, el fondo decía, Argentina va a crecer el 4% y decía que la inflación iba a ser el 16%. Bueno, ahora han reanalizado el problema. Y en este nuevo informe, el de abril del 2026, la economía ya no crece 4%, la economía crece 3,5% según el fondo, es decir que tiene una caída de 0,5 puntos porcentuales. Y si se fijan, la inflación, nosotros esto ya lo habíamos mencionado cuando salió aquel informe del fondo que decía que la inflación iba a ser 16,4% y que nos parecía un exceso de optimismo. Bueno, ahora el fondo la ha corregido. Dice, no, mire, en realidad la inflación va a ser 30,4%. O sea, una diferencia muy grande de 14 puntos porcentuales, que en rigor de verdad no habla muy bien sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Yo suelo decir en broma que el Fondo Monetario Internacional es el edificio que está en Washington, es el edificio que tiene más economistas por metro cuadrado. Pero se han equivocado con el caso de las proyecciones de Argentina con bastante frecuencia. Pero digo, si el Fondo Monetario nos está diciendo esto, está diciendo que lo que ellos creían que iba a crecer la economía no va a crecer y que lo que ellos creían que iba a ser la inflación va a ser más alta, el gobierno debería tener un poco más de modestia en las afirmaciones públicas. El ministro Caputo acaba de decir que vienen los mejores años por delante, a pesar de que los números ahora, por ahora, ni los números de inflación ni los números de la economía real le están dando, digamos, visos de realidad a esa visión. Que pueda seguramente efectuar correcciones, algo que yo diría que es deseable, sobre todo porque además es cierto que vamos a tener un impacto por un contexto internacional complejo, que aunque mucho se discute cuál va a ser el efecto sobre la Argentina, no está claro, que seguramente vamos a tener presiones como consecuencia de la modificación del tipo de cambio a nivel internacional, y a su vez vamos a tener presiones inflacionarias por el precio del petróleo. Digo, pero más allá de todo eso, si uno mira lo doméstico, tenemos esa realidad. Con lo monetario no alcanza. El sector industrial está en una situación, digamos, de estancamiento o de caída. La construcción no logra recuperarse. Y cuando uno mira qué es lo que explica el crecimiento que refleja, por ejemplo, el estimador mensual de la actividad económica, advierte que los sectores que explican eso son el sector agropecuario, que tiene una performance buena,
petróleo, minería, ese tipo de actividades que son actividades que no generan la misma cantidad de empleo que la industria, por ejemplo, o que la construcción. Y eso es lo que explica por qué aumentó la tasa de desempleo abierto, y eso es lo que explica por qué ayer, cuando el INDEC presentó los datos que salen de la encuesta permanente de hogares, mostró que el 43% de la gente que está ocupada está en condiciones de precariedad desde el punto de vista legal, es decir, está en negro, digamos. Todos esos problemas tienen la suficiente entidad para que le pidamos al gobierno que sea un poco más serio cuando formula sus consideraciones sobre el futuro de la República Argentina.